Sean bienvenidos nuevamente a otra emisión aquí en Toque Musical. Y seguimos con la historia de la salsa en Cali. Y por eso tenemos este gran invitado de Quilates, porque es la academia presente en esta emisión. Él es escritor, antropólogo, es el maestro Alejandro Ulloa. Un placer, un honor tenerlo con nosotros, maestro. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, muy amable. Bueno, maestro, le admiramos mucho por sus libros, yo en especial es el libro de la salsa en discusión, que me parece fabuloso. Y el título pues ya plantea precisamente como un debate frente a otras publicaciones, a otros libros. Y vamos a hablar inicialmente un poco de ello. Pero también queremos que usted nos ayude a entender cómo es que la salsa se ha desarrollado tanto en esta ciudad, desde el punto de vista sociológico, de la radio, histórico y demás. Pero empecemos entonces con su libro, La salsa en discusión. Usted de entrada se le ocurrió plantear ese título por... Sí, el título de La salsa en discusión es porque a mí me interesaba mucho dar un debate público, un debate internacional, sobre todo contra ciertas explicaciones y ciertas hipótesis que se habían afianzado en la opinión entre los salseros de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, en fin, otros países, y que daban por verdad o por hecho cierto algunas informaciones, algunas explicaciones. Entonces me interesaba mucho el debate con los cubanos y con lo que se llama el cubanocentrismo. El cubanocentrismo es la teoría de los cubanos generalmente tradicionales, institucionales, ligados al régimen, que dicen que la salsa es música cubana y punto. Que ahí no hubo ninguna innovación, ningún aporte nuevo, ninguna transformación, sino que eso es música cubana que le cambiaron de nombre. Le pusieron la etiqueta Sí, salsa. le pusieron la etiqueta salsa, lo que era el son. Bueno, entonces me interesaba discutir con el cubanocentrismo. Segundo, me interesaba discutir contra el libro de la salsa de César Miguel Rondón, que es un libro que creo que todos los interesados hemos leído, hemos estudiado, y muy importante, muy bien escrito, muy chévere, y se ha vuelto como la Biblia para los salseros. Sí. Y resulta que yo, viéndolo bien, descubrí que el libro de la salsa es un libro sobre la Fania, pero la salsa no es la Fania. ¿Sí? La Fania es representativa del movimiento salsero en Nueva York, y ese libro profundiza en el contexto y los orígenes de la Fania. Se queda allí y desconoce otras cosas. Desconoce todo el aporte puertorriqueño, que era otra tendencia. Si usted toma la Sonora Ponceña, si toma el Gran Combo, Cortijo, que es de finales de los 50, comienzos de los 60. Y antes de ello, Cuarteto Marcano. Exactamente, de ahí la Orquesta Panamericana, Joe Valle. Entonces, aunque eso no era salsa, pero digamos era presalsa. Claro. Bueno, entonces, el libro de Rondón enfatiza mucho en la Fania, en las estrellas y todo, pero pasa como si fuera el libro de la salsa cuando en realidad no está abarcando todo el fenómeno de la salsa. Entonces, esa es mi primera diferencia con Rondón. Digo, sí, está muy bien, Fania, pero usted dejó por fuera toda una cantidad de orquestas periféricas que no hicieron parte del boom, que grabaron un disco, 2 o 3 acetatos y salieron del ruedo porque no se les dio reconocimiento ni se les pagó o las razones que haya sido. En tercer lugar, el debate con Rondón también, por el hecho de que se concentra solo en Nueva York, y había salsa en Panamá, había salsa en República Dominicana, había salsa en Perú desde los años 60, había salsa en Colombia desde finales de los 60, por lo menos había 5 países más donde se estaba produciendo salsa. Entonces decir el libro de la salsa para restringirse solo a la Fania y a una ciudad como Nueva York puede ser muy importante, pero restringe, delimita, ¿sí? e ignora otras producciones en otros países y contextos. Entonces ya el título es de por sí pretencioso. Bien. Un amigo panameño, salsero, que es músico, además, doctor en etnomusicología, que nos conocimos en el Brasil hace más de 30 años. Hace 10 años nos volvimos a encontrar en el Brasil en un congreso, y él había leído y me dice, pero es que yo no estoy de acuerdo con vos, o sea, no está de acuerdo conmigo, porque vos te pones a discutir con Rondón, y Rondón no es un académico. Periodista. Sí, él es un periodista y él escribió, sí, lo hizo sobre la Fania. Entonces le dije, un momentico, es que ese no es el hecho de que yo sea académico y él no lo sea. El hecho
objetivo es que su libro se volvió un referente para todo el mundo, para todos los salseros, los melómanos interesados en conocer, y en esa medida ese libro adquiere una cierta, está investido de cierta autoridad explicativa, ¿sí? Y de cierto carácter de verdad documental, y por eso mismo es posible de ser objeto de discusión. Porque si eso lo hubiera dicho él ahí como una cosa en una conversación privada o pública, pero es un libro que adquirió unas connotaciones y una relevancia internacional y por lo tanto debe ser objeto del debate público. Y eso es lo que yo asumo en mi libro. Y lo hago con todo respeto, es más, le dedico hasta uno de los capítulos a él, ¿sí? Justamente para decir, mire, está muy bien, se le reconoce que fue el primero en asumir el tema de la salsa con seriedad, con responsabilidad, con cierto rigor, pero no es toda la salsa ni es el libro de la salsa. Bueno, también estaba en todo el debate contra el cubanocentrismo, contra Rondón, y el debate contra los puertorriqueños que se han pasado al otro extremo. Por estar en esa pugna contra los cubanos y de rechazar el cubanocentrismo, entonces ignoran los aportes de la música afrocubana a la salsa. O quieren pasar por alto sin reconocerla y sin darle el lugar que tiene y que merece ser reconocido. Entonces ellos se pasan al otro extremo, entonces todo es aporte puertorriqueño, ¿sí? Todo fue Puerto Rico, Ismael Rivera, Cortijo, Gran Combo, Itier, etcétera, todos. Y en menor grado los de Nueva York y los cubanos, pues que sí, pero por debajito, digamos, como en segundo o tercer lugar. Entonces aparezco yo no soy ni cubano, ni puertorriqueño, ni neoyorquino, yo soy colombiano, ocupo, digamos, un lugar más o menos neutro que me permite tomar distancia, porque en los otros hay compromisos emocionales, compromisos afectivos, compromisos ideológicos, nacionalistas, patrióticos. Los puertorriqueños pues están en todo el deber de defender como boricuas, los cubanos también, ¿sí? Pero esos nacionalismos y ese patriotismo a veces te hace perder un poco de objetividad y distanciamiento para mirar las cosas también autocríticamente. Y entonces yo digo, bueno, yo no tengo ese tipo de compromisos, puedo mirar más equidistante de cada uno y reconocerle a los cubanos qué fue su aporte, a los puertorriqueños cuál fue su aporte, a los neoyorquinos cuál fue su aporte y cómo la salsa es el resultado de esos tres grandes aportes, ¿sí? Donde uno pues no puede decir el primero es este, el segundo y el tercero, porque es muy difícil jerarquizarlos de esa manera. Son concurrentes, son concomitantes, son convergentes. Y es entre todos que se va dando ese nuevo producto, esa criatura que se empieza a llamar salsa en los años 60. Y precisamente, maestro, ese es el mundo de la academia y también de la ciencia. Es hacer una investigación, una publicación, pero a partir de ella se vuelve conocimiento público y se presta para que la misma sea investigada y en lo posible mejorada. Exactamente. De eso se trata la academia. Claro. Y es renovar también ciertos discursos, claro, y confrontar ciertos discursos sociales que se establecen como hegemónicos, como definitivos, y es mirar esos discursos y interrogarlos. Y eso es lo que yo hago tanto con el libro de Rondón como los cubanos y como afortunadamente me encuentro en el camino de algunos aliados, ¿sí? Entonces me encuentro con el libro del saxofonista y musicólogo cubano Leonardo Acosta, toda una autoridad que escribe un libro que se llama Otra visión de la música popular cubana, ¿sí? Y ese libro se gana el premio de ensayo Casa de las Américas en Cuba. Y cuando yo descubro ese libro en Cuba me lo traigo y lo leo y resulta que Leonardo Acosta reconoce, primero revisa todo lo que se había hecho sobre el origen de la música cubana y corrige un poco de entuertos y errores que incluso yo repetí en mi libro En la salsa en Cali. Hay cosas que retomé de las fuentes cubanas y las repetí porque eso era lo que había, ¿sí? Pero él se encarga de decir, esto no fue así, esto que escribió sí. Fuentes, no me acuerdo ahora el nombre, no era Ricardo Fuentes, que el son de la Matiodora y que el son lo trajeron de Oriente los soldados en la guerra y lo trajeron a La Habana. No, todo ese es cuento. El son es una matriz, es una célula rítmica, y lo dijo también María Teresa Linares, a ella sí la escuché en Santiago de los Caballeros en un congreso, que era la compañera de Ariel León, el más grande musicólogo
cubano de la segunda mitad del siglo XX, donde dice, el son es una célula rítmica que está en todo el Caribe, está en las Islas Caimán, está en la costa caribe colombiana, está en Santo Domingo, está O sea, en... no solo en Cuba. No solo en Cuba, y no solo en Oriente, Okay. ¿sí? Que sí los orientales, en el caso de la provincia de Oriente, allá se desarrolló fue el changüí, Sí. que en eso sí es como, tiene como unas particularidades, Una célula rítmica sí, como más específica. muy específica y muy reconocible y demás, pero el son como tal aparece en varios lugares. Y entonces Leonardo Acosta revisa eso y otras historias que se daban por ciertas y definitivas hasta los años 80. En Cuba y fuera de Cuba, y él dice, la historia fue distinta y todo comenzó desde antes. Y empieza a coger y revisar una por una. Y en uno de los capítulos le reconoce a la salsa que los cubanos, los musicólogos y los músicos cubanos se habían equivocado con respecto a la salsa al decir que la salsa no era más que el son cubano con una nueva etiqueta, con un nuevo ropaje. Y él admite y cita a varios musicólogos y músicos cubanos que le reconocen ciertas diferencias e innovaciones a la salsa que cogieron la música cubana y la transformaron en cierto modo. Y usted lo cita, maestro, en su libro La salsa en discusión, página 64. Precisamente usted menciona a Leonardo Acosta, y entonces dice Leonardo Acosta que efectivamente hay diferencias entre la música cubana y la salsa, en el sentido de que la salsa tiene cosas absolutamente originales y que la diferencia es de la música cubana, como por ejemplo los montunos del piano, Sí. los bajos, los coros, Sí. la puesta en escena Sí, de los la artistas, coreografía. la coreografía, Sí. entonces los arreglos, Los arreglos. también innovación. Y las letras. Las letras y muchas cosas del jazz. Eso me parece muy interesante Sí. de su libro y creo que es valioso resaltarlo porque usted empezó diciendo que es que algunos dicen que la salsa es música cubana y punto. No, Sí. realmente creo que esa es una de las conclusiones Sí. que podemos llegar en esta Claro. charla. No, la salsa tiene cosas originales como las que acabamos de mencionar. ¿Qué veo yo, por ejemplo, que sí es de la música cubana tal cual? La clave. Pero resulta que no toda la salsa está hecha en clave. Cali Pachanguero no está hecha en Ya le iba a clave. decir eso, Cali Pachanguero no No la está- tiene. el pito de Joe Cuba y Cho Feliciano no está escrito en clave. Yo he analizado muchas canciones, ahora no las recuerdo todas, que no están en clave y se reconocen como salsa y se bailan. Entonces, de hecho, hay una entrevista que le hace Max Salazar a Joe Cuba en la revista Latin New York, y entonces Joe Cuba le dice a Max Salazar, mira, cuando sacamos el pito, que era el número 1 en Nueva York, de todas las estaciones de radio, en los clubes, en los velarios, Tito Puente me dice que eso no servía porque eso no estaba en clave. Le dice Tito Puente a Joe Cuba le dice, y eran amigos, compañeros del barrio, de Spanish Harlem, y vecinos de la 110, aunque Tito Puente era un poco mayor. Y entonces la respuesta de Joe Cuba es, ¿cuánto me preocupa que el pito no esté en clave? Porque mira, está en la primera lista y todo el mundo lo está bailando y se lo está gozando. Sí. ¿Para qué más respuesta? Entonces, Willy Colón le ha contado a alguien, creo que se lo dijo a Ángel Quintero Rivera en Nueva York o en Puerto Rico, y eso me lo cuenta Chuco Quintero. Dijo, mira, yo tengo cantidad de canciones que no están en clave. ¿Cheche Colé está en clave? Ari, Cheche Colé no está en clave. Calle Luna, Calle Sol, pa. No creo que esté en clave. Y bueno, de ahí para allá, cantidad de canciones no están en clave. Es más, le dijo, muchas de mis canciones no están hechas siguiendo la matriz cubana del son. Asalto navideño, Willy Colón y Héctor Lavoe, eso es puro aguinaldo. Seichorreado, bomba, algunos aspectos de la plena, elementos, para justamente por qué lo hicieron. ¿Por qué cree que lo hicieron en Nueva York? Para diferenciarse de los cubanos. Porque los cubanos tenían la hegemonía de la música popular en Nueva York, eran los que más habían grabado, eran los que tenían preponderancia en clubes, mientras estos estaban abriendo camino, los otros ya estaban consagrados, Machito, Bauzá, Arsenio, José Curbelo, todos eran cubanos, y esos cubanos impusieron, y llegaron a dominar el mercado además, ¿no? El mercado del entretenimiento y el mercado discográfico. José Curbelo era el que manejaba los hilos de los artistas y las contrataciones. Entonces estos lo hacen porque ellos quieren sonar diferente y no que los perciban como alguien que se están pegando al sonido y al son cubano para que no los igualen o no los asocien de manera directa.
Ojo con eso. Eso pocas veces se ha dicho. ¿Sí? No, así nunca. Y eso es una manera también de construir una identidad musical, una identidad nacional. Lo hace Rafi Levy, somos el son de Borinquen, somos el son hispano. Somos el son de Borinquen, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Con este son unimos a todos nuestros hermanos. Él no dice, somos el son cubano, somos el son de Borinquen. O sea, nosotros también tenemos un son y somos hispanos y somos más universal. O bueno, no somos más, pero somos diferentes. Y también estamos aportándole al desarrollo de la música popular afrocaribeña. Magnífico. Sí. Maestro, como estamos en Cali y estamos aprendiendo también de esta maravillosa ciudad tan importante, el desarrollo de la historia de la salsa, al fin y al cabo la capital de la salsa en el mundo, pues pasemos de pronto a su otro libro, La Salsa en Cali, y nosotros queremos entender, sé que es muy difícil hacerlo de una manera sucinta, pero usted con esa capacidad que tiene, ¿cómo fue esa historia de la salsa en Cali? Arranquemos. Por ejemplo, sé que hace muchos años gustaba la música cubana, pero antes de la música cubana se escuchaban otras cosas. Sí. Y entonces, ¿cómo es que la radio, la sociedad, el bailador, las influencias externas y demás crean como todo ese crisol que posteriormente desembocaría en esta fiebre, en esta pasión y en este protagonismo que tiene esta ciudad en la música y especialmente a través de la salsa? Aquí siempre se escuchó toda clase de música. ¿Sí? Yo de niño, en los años 60, con apenas 10 años, 8 años, ya oía música colombiana, pasillo, bambuco, guabinas, oía música llanera, porque mis padres escuchaban y en la programación radial estaba, oía tangos, yo soy tangófilo ¿Sí? desde niño, mi mamá era amante, le encantaban los tangos, pero también en el barrio mis amigos de ya de 16, 18 años para arriba, 20, eran tangueros, eran amigos de barrio, maleos, malandrines, y oíamos tangos, y los cantábamos, bueno, y nos tomábamos la cervecita oyendo tango un fin de semana. Pero al mismo tiempo oíamos a Mon Rivera, oíamos a Cortijo, Quítate de la Vía Perico, Mataban al Negro Bembón, oíamos Qué Gente Averiguá, escuchábamos Matamoros, por supuesto, el Trío La Rosa, el Guaracheros de Oriente, Sonora Matancera, infaltable. Claro. Mi papá, que había sido obrero y líder sindical de Croydon del Pacífico, había sido presidente del sindicato, según me lo contó después, y ahí creo que lo echaron por revoltoso, por yo no sé qué. Y como todos los de su generación, mi papá nació en el 30, él le gustaba mucho la Sonora y Daniel Santos, que era el jefe. Y iban a la zona de tolerancia y eso era lo que se oía. Y bueno. Entonces, a mí me empezaron a gustar las guarachas porque él cantaba las guarachas y me las explicaba. Si algo yo no entendía, él me decía, ay, qué mujercita me ha tocado a mí, que por nada quiere que yo sea feliz. Entonces la mujer celosa que le pone problemas y qué tal. Yo imagino que a él le gustaba la canción porque, por alguna razón, por alguna razón que no me decía tampoco. Pero en fin, ahí me empieza a gustar Daniel y me encuentro con que muchos amigos míos de mi generación también, las guarachas de la Sonora de Daniel Santos, ¿no? Y eso se difunde por la radio. Y claro, hay una diferencia entre la guabina, el bambuco, que también se bailan, pero que pertenecen más al mundo rural, a una época colombiana del campo, y ya estábamos en la ciudad, y estábamos en el barrio popular, y es otra sensibilidad, y otra manera de ver la vida. Y claro, aparece Richie Ray Bobby Cruz. Puerto Rico me llama, la miro porque será. 65. Pero al mismo tiempo aparece Palmieri, Joe Quijano, Joe Cuba, Ray Barreto, y todo eso se oye. No lo oye en la radio y empiezo a escucharlo en los bailaderos. A una cuadra y media de mi casa montaron un bailadero llamado La Fuente, era una casa de familia. Y la adaptaron y pusieron un salón de baile. Yo no podía entrar, pero yo desde mi casa el sábado a las 6 de la tarde ya estaba sonando, ¿sí?, una canción de Coco, Coco. Es una canción bellísima, que esa canción a mí siempre que la oigo me transporta. Y yo iba con mis amigos a la puerta, allá afuera no podíamos entrar y oíamos. Y veíamos que llegaban los mayores de 20, la muchacha, y nos poníamos a bailar ahí. Esa música nos empieza a entrar, ¿sí?, y llega Richie Ray
y llega a Jala Jala, y llega el Bugalú en el año 66, y todo esto nos va transportando y nos va dejando allá en un rinconcito el bambuco y la guabina y el tango y nos arrastra por otro lado. Nos arrastra por otro lado porque está el baile y en el baile está la posibilidad de levantar la noviecita y la amiguita. Y entonces la salsa se va volviendo un referente, por un lado, de construcción de la nueva ciudad. Se está construyendo una nueva ciudad en Obra Negra, una ciudad adolescente. Entre 1945 y 75 se fundan 100 nuevos barrios en Cali. 100 nuevos barrios, eso lo descubrí yo metiéndome en los archivos del Consejo Municipal para ver el acta de nacimiento de cada barrio. Voy a llamarle el acta de nacimiento. Y en esos 100 barrios se asentaron más o menos 500.000 personas. Es decir, se construyó una nueva ciudad. Sobre el viejo asentamiento de 400 años, se construyó una nueva ciudad en la década del 50, del 40, 50 y 60. Con medio millón. Con medio millón de nuevos habitantes, que venían de distintas partes. Y lo interesante y lo curioso es que en todos esos barrios que se iban construyendo había por lo menos un bailadero. Oh. Había una terraza, un salón familiar convertido en bailadero, había un kiosco de guadua y paja, había una caseta tapada con caña brava. Todo era muy rústico, pero había un bailadero. Y entonces la gente del barrio iba a bailar allí. A veces venían de otros barrios y eso era un orgullo. Uy, esta gente viene, y a veces que iba gente del centro. Y de pronto alguien del centro iba en un carrito, porque tenía su carro, pues un Chevrolet 65, un Forcito, no sé qué, y eso pues era un lujo en el barrio popular donde nadie tenía carro. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, y había barrios donde había 2 o 3. ¿Sí? En Siloé, por ejemplo, estaba el Club El Dorado, estaba la terraza y estaba el balneario Las Brisas. No, Las Brisas no, La Sirena, balneario La Sirena. ¿Sí? Entonces allá iban mis primos y cuando nos encontramos donde mi abuela en el barrio Sucre, el lunes, mis primos y mi prima comentando la rumba del domingo en La Sirena, en El Dorado, y yo apenas me imaginaba hasta que, bueno, yo también dije, no, yo también me voy a pegar una escapadita a ver cómo es esta vaina. Lo mismo en Alfonso López, estaban el Cocodrilo y la Popala, 2 casetas, y usted iba a Salomia, llevando otra, iba al barrio popular, iba a Villa Colombia, estaban los kioscos de Villa Colombia, más abajo los kioscos de Bavaria, iba al Troncal y estaba el Grill Nuevo Mundo, iba a la Unión de Vivienda y estaba Tuki Tuki, estaba la terraza y así sucesivamente. Entonces, en todos esos barrios se va formando un público adicto a la salsa, porque lo que se oye es salsa. Okay. Y vieja guardia, sonora matancera, pero sobre todo salsa. Entonces se va formando un público inclinado hacia esa música, ese gusto, pero al mismo tiempo que empieza a desarrollar el baile como un lenguaje del cuerpo, como un lenguaje corporal. Una manera de bailar distinta a como bailaban sus padres o nuestros padres y con nuevos diseños, con nuevos pasos, con nuevas coreografías, nuevos arrebatos. ¿Sí? Pues entonces está la pachanga y la pachanga genera un estilo de baile muy caleño, pero la pachanga, el pachanguero baila la pachanga sobre lo que ha aprendido del guarachero caleño, del barrio obrero y el barrio Sucre de los años 50. Solo que el pachanguero le agrega algún visaje, algún toquecito, alguna variación. Okay. Y sobre el baile del pachanguero aparece el bugalú, y como se acelera a 45, ese ya lo pones a volar y a toda velocidad, y entonces hacer más figuras y más visajes y más, y entonces ese lenguaje se va diversificando y se va enriqueciendo con movimientos de los pies. Entonces, en vez de bailar como bailan con todo respeto los paisas y los bogotanos y los rolos y las clases altas, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De 4 tiempos no sale usted, de un cuadrado. ¿Así baila o no? Sí. Sí, baila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O para los lados. Y así. ¿Qué se hizo aquí con el baile? Usted esos 4 tiempos los volvió 8. Oh. Los volvió 10, los volvió 12, porque en vez de este es 1, hace 1. 2, ya van 4. 3, 4, y ya van 6. 7, 8. Y después usted hace un giro para acá, un giro para allá.
una vuelta completa. Coreográficamente eso es otra cosa. Eso es otra cosa. dimensión, ¿no? O sea, ¿Y eso qué significa? Significa que el cuerpo se está liberando de un código, de un patrón, de un esquema, ¿sí?, danzario muy limitado, de 4 tiempos, en un compás, y lo está desdoblando, multiplicando, y lo está enriqueciendo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, y hacia girar en su propio eje. Y eso es lo que hace el bailador caleño. Ahora, también lo hicieron en Barranquilla, lo han hecho los barranquilleros, probablemente los cartageneros y en otras partes, pero digamos que aquí no se le aprendió a nadie eso. Eso fue una creación local de una generación de caleños que, en los cuales me incluyo en esa generación, que heredamos, ¿sí?, que heredamos de los bailadores y bailarines de la vieja guardia, la zona de tolerancia, que a su vez le aprendieron a bailar el mambo, a Tintán, a clavellazos, al cine mexicano, pero que no se quedaron repitiendo ellos. Porque usted ve a Tintán bailando mambo y usted ve a Aymer Álvarez bailando mambo aquí y no se parece al Tintán, es otra cosa, ¿sí?, o a cualquiera de los bailarines. de inspiración, más no los copiaron. Sí, exacto, se inspiraron, aprendieron. A mí me contaba Carlos Valencia, que era un bailarín de la zona de tolerancia, que me regaló la única foto que hay de la zona, que la tengo yo, bueno, se la devolví a la familia. Ellos eran 3 bailarines solistas, los 3 pachucos. Y él me decía, mire, nosotros veíamos las películas 2, 3 veces, como era cine rotativo, y luego nos íbamos para la casa a practicar. Pero en la práctica, en la casa, con la pareja, yo le metía, como a mí me gusta el deporte, a mí me gustaba el basquetbol, entonces yo le metía movimientos del basquetbol, y hacía unos visajes con la mano, como si le metía amagues del fútbol, porque es que yo juego fútbol, sí, movimientos de cintura, y hacía unas cosas, del boxeo, entonces yo hacía que una amague. Fabuloso, fabuloso. Y entonces, ¿qué hicieron? Recrearon, no copiaron al pie de la letra y no se quedaron repitiendo lo mismo, sino que fueron, y como estaban compitiendo, pues eso me lo dijo Carlos Valencia, me lo dijo el Chato, me lo dijo Trapito, que jugó fútbol, además fue un futbolista profesional, que ya está muy mayor y ya está enfermito y tal, y me explicaba cómo ellos salían en el barrio obrero al frente de los bares a bailar allá afuera, para recoger una monedita para comer. Y en esos bailes se daban palo porque a ver el que mejor propina recibiera. Y improvisaban alrededor, ahí en el parque, alrededor. Y claro, él era jugador de fútbol, entonces tenía unas habilidades para crear también repertorios dancísticos distintos. Y eso se hace, digamos, entre la década del 50, 60 y 70. Con la guaracha, con el mambo, con la pachanga, con el bugalú, con la salsa. Y de ahí para allá, eso se sigue desarrollando hasta hoy. Con la salsa choque, con el baile del cobao, que ese ya es el baile de la gente de Buenaventura, que lo traen a Cali, y que ya ese es todo lo contrario del baile caleño, porque el cobao es pegado lento. Pegadito aquí lento, sin moverse. ¿Sí? Y ellos, bueno, pero es un estilo de baile. Y luego llega el pasito cañandonga, que ya es una creación ligada a la presencia del narcotráfico en la ciudad. Y que está derivada del baile de la salsa romántica, porque ya usted la salsa balada no la puede bailar como bailaba ni el mambo de Pérez Prado, ni la guaracha de Daniel Santos, ni la salsa de Richie Ray, ni el bugaló de Pi Rodríguez. ¿Sí? Ya es otro estilo, más suave, también muy cadencioso, entonces esto le meten un visaje así como que de los hombros y unos remolinos aquí. Pero ese baile yo lo vi, al mismo tiempo que yo lo veía aquí en Cali, lo vi en Miami y lo vi en Nueva York. Y entonces yo digo, ¿dónde se inventó el pasito cañandonga? ¿Por qué en Miami? ¿Se inventó en Miami y se trajo para acá? ¿Se inventó en...? No, yo digo, se inventó en Cali. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de una discoteca. Y porque en Miami y en Nueva York había caleños todo el tiempo que iban y venían por el negocio. Ya. Iban, llevaban, traían dinero, ¿sí? Y había intercambios y entonces todos esos jóvenes que hoy en día están en 50 para arriba y que en ese momento tenían 20, entre 20 y 25,
llegaron a la salsa por la vía de Eddie Santiago, ¿sí? De Lalo Rodríguez, de Rivera, ¿cómo es que se llama? Jerry Rivera, bueno, todos esos, y desarrollaron ese estilo de baile, pero al mismo tiempo, como eran correa de transmisión en Nueva York y Miami, pues allá se oía también esa salsa, entonces bailaban aquí, bailaban allá, y de pronto alguien se llevaba un pasito de aquí, lo ponía allá, y alguien pillaba un pasito de allá y lo traía para acá. Es una coproducción, digámoslo así. Y luego viene el baile de la salsa show, que ya el baile con lanzadas y tiradas por arriba. Más acrobático. El baile acrobático, que ya es un baile que responde a la época de la globalización, es decir, de la globalización del espectáculo, de la industria del entretenimiento, donde usted tiene que ser algo diferente para poder vender en un mercado altamente competitivo. Y usted no puede ir a bailar ahí al piso como baila todo el mundo, sino que tiene que inventarse cualquier cosa exótica. Que guste en Las Vegas. Que Dubái. guste eso, y que atraiga porque tiene riesgo, aventura, adrenalina. Claro, ¿sí? claro. Y entonces, si eso vende, pues hay que apostarle a eso. Y bueno, hay gente que tiene y le gusta y lo hace. Y seguimos en el siglo XXI la salsa choque, que ya es una creación básicamente de los negros del distrito de Agua Blanca. Ah, sí, ese Con las migrantes de Tumaco y de Buenaventura. Entonces también es una co-creación o una creación compartida, pero ya para otro ritmo, digamos una variante y otra corporalidad. Ahora termino con esto. Yo empecé hablando de la salsa, con mi libro La salsa en Cali, y uno también se transforma, ¿no? Uno va cambiando conceptualmente en sus hipótesis. Pero yo hablo ahora de la salseridad. Salseridad. O sea, salseridad, porque hablar de la salsa es hablar de una música, hablar de la salseridad es hablar de una cultura. Oh, ¿Sí? ok. Entonces, a mí me interesa es la cultura salsera, y le pongo un nombre que es la salseridad. Es decir, una cultura está constituida por una serie de prácticas interrelacionadas. Cada práctica tiene sus actores, sus agentes, tiene sus discursos, tiene sus emblemas, tiene sus características, pero constituye un campo. Entonces usted tiene los bailadores, nosotros que vamos a bailar por los bailarines que se dedican profesionalmente, los músicos, los taberneros, como aquí el amigo Gary, que crea un sitio para que, Claro. con diversidad de gustos, los artesanos que construyen la pinta para el bailarín, el calzado, ¿sí? Los sastres, los diseñadores, los locutores y programadores de la radio, ¿sí? Que les gusta la salsa y la difunden y tienen sus audiencias, ustedes, en Medellín. Entonces, ese campo tiene muchos actores, ¿sí? Y tiene muchas diferencias dentro del campo, y hay conflictos, y hay tensiones. Pero todo eso configura una cultura, y esa cultura trasciende el género musical. Cuando entrevistas a Gary, a Isidoro, a Arce, a mí, vas a ver que cada uno tenemos roles distintos. Sí. Pero todos nos gusta la salsa y todos tenemos un punto de encuentro, y aquí venimos a oír una audición y a hablar y a compartir y a socializar, o vamos a la casa del uno. Y entonces a mí lo que me interesaba en los últimos 20 años es esa cultura. Salseridad. Esa cultura, y esa cultura es la cultura, digamos, no es la única cultura musical, porque hay la cultura de los rockeros, ¿sí? Como ahora en Medellín, o de los reggaetoneros, o los punquetos, ¿cierto? Y de ahí para allá, de los tangófilos. Sí, son culturas musicales urbanas contemporáneas, pues son hechas en las ciudades, tienen sus rituales, ¿sí? De encuentro, de participación, de reconocimiento, tienen sus estatutos de prestigio. Entonces el que más tenga discos tiene más prestigio, tiene más fortuna, tiene más no sé qué, ¿cierto? Bueno, en fin, todo eso es parte del campo. Entonces, esta cultura de la salsa o esta cultura salsera es lo que se ha convertido, digamos, en mi objeto de estudio y que trasciende la salsa. Ahora, ¿por qué es importante la salsa? Porque toda esa cultura se construyó alrededor de la salsa, ¿sí? No fue por fuera de ella, ni contra ella, ni al margen de ella, fue alrededor de ella. Ella es el núcleo, como el núcleo del átomo, alrededor del cual giran los electrones y los protones,
y que van organizando esa estructura que es lo que finalmente atrae y llama la atención y que motiva que, por ejemplo, ustedes hayan venido aquí, aunque ustedes no sepan que ese concepto Sí, que es nuevo esté, y para que yo lo he, nosotros. claro, y que yo lo he desarrollado en mis últimos libros y que es un cambio con respecto a lo que escribí en los años 80. Yo tengo que preguntarle por dos cosas. La primera de ellas es que cuando uno lee, investiga, conversa, habla con los conocedores y con los historiadores, siempre se menciona un aspecto muy puntual y la visita de Ricardo Richie Ray, y entonces uno piensa, bueno, si fue tanto el impacto, ¿es más el mito o realmente es un hecho histórico para la ciudad de Cali en el desarrollo del gusto por la salsa? Yo creo que sí Cierto. sí es un hecho real. Y es un hecho real sobre el cual se construye el mito también. Y te lo voy a decir por qué. Richie Ray y Bobby Cruz llegan en diciembre 26 del 68. Ya habían estado en Barranquilla ese año en los carnavales. Pero cuando ellos llegan a Cali, ya la música de Richie Ray ellos comienzan en el 64 o el 65, ¿no? Por ahí. En esos 4 años ya todo lo de ellos aquí se conocía y se bailaba. Yo me acuerdo, nosotros en mi barrio San Carlos, yo tenía 14 años. Y entonces nosotros los domingos por la mañana en el barrio nos levantamos, si había para desayunar una guapanela y un tostado, listo, y si no, para la calle a jugar fútbol. A un potrero, un peladero que había ahí. Entonces uno pasaba por la casa del uno, del otro, vamos a la recocha y tal, claro que sí, vamos a jugar. Y el balón, ¿no? Pues que hay que buscar el balón, quién tiene un balón, que inflarlo, que el aire. Y entonces a veces jugábamos contra los mayores, que nosotros jugábamos más que ellos, como aparte. Entonces me acuerdo que un día yo llego a la casa de Alberto Horta y me dice, uy, viejo Alejo, ¿ya escuchaste la música de Richie Ray? Y le digo, no. ¿Y ese quién es? Me dice, uy, hermano, venga y verá, lo pongo para que oiga. Y pues allá sacó, tenía un tocadiscos viejo ahí, sacó un LP que, oiga, Richie Ray, me pone eso, digo, uy, eso, ¿qué es eso tan sabroso? Dijo, ¿cómo se baila? Me dice, esto se baila así, venga. Y coge y pin, 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 y empieza a hacerme movimientos aquí, para allá, para acá, sobre la baldosa, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bueno, y ahí fue, y ese día me dio una lección de baile de la música de Richie Ray antes de ir a jugar la recocha del partido de fútbol en la cancha. Entonces, esa era una música que ya se oía en todos los barrios, se oía en las emisoras, se oía en las discotecas, en los bailaderos. Cuando ellos llegan, la novedad es que nadie había visto a esa gente como tocaba, que esos manes eran unos monstruos, empezando por él en el piano, que nadie había visto, eso era una locura. Un trompetista como Muy chido. Los Sheeran, o un timbalero como Mike Collazos, que ha tocado con Tito Rodríguez, con Tito Puente, que era un duro ya en Nueva York en los años 50. O sea, esa gente hace aquí, y claro, todo el mundo se queda descrestado, sí, esto. Entonces, ellos sí tienen un impacto brutal. Tanto que al año siguiente vuelven y los invitan, y vuelven y los traen. Y tanto que en ese año sacan Amparo Arrebato. Amparo Arrebato le llaman la negra más popular. Oye, Y Amparo Arrebato, que es una canción de salsa muy bonita, muy bien hecha, pone a Cali en el mapa internacional de la salsa. Porque termina diciendo que iba a Cali, Cali, Chipichape y Jumbo. Y pone a Juanchito. Para Juanchito me voy a pescar al río, Juanchito es lo mío, y le hacen un homenaje a Juanchito, un homenaje a una bailarina caleña, por extensión a las bailarinas caleñas, un homenaje a la ciudad. Y para ellos fue, o sea, ellos también descubrieron que aquí había Un mercado también muy grande. claro, para ellos. pero aparte de un mercado había un gusto, un placer. A mí me contaba Richie Ray, Bobby Cruz nos contaba que cuando ellos llegaron en el avión, vieron el aeropuerto lleno de gente. Ellos estaban jovencitos, 20 años el uno y 25, 26 el otro. Y entonces ellos se preguntaban, dijeron, oye, pero ¿qué será aquí? ¿Será que hay algún político aquí, que tanta gente y no sé qué? Y cuando se van y preguntaban que por qué tanta gente, eran ellos los que estaban esperando y los aclamaban como si fueran, como a los Beatles, pues. Sí. Un Y ellos, rockstar. sí, y ellos aterrados, porque ellos no pensaron que aquí los conocían. Ellos no eran, dicen, si nosotros en Nueva York teníamos que guerrear contra Eddie Palmieri, contra Joe Cuba, contra Tito Puente, contra Barreto, contra todos los establecidos. Nosotros estábamos peleando por abrirnos paso y que nos reconocieran y nos dieran un... Y llegamos aquí y aquí nos conocían más que allá y nos
¿Cómo me parece? ¿Sí? De manera que ellos sí tuvieron ese impacto y después de la canción de Amparo Arrebato, pues eso los consolida más aquí en Cali. Y para complementar, y con esto termino, la literatura los consagra. Tú sabes que cuando llega algo a la escritura y a la literatura, eso Queda para la posteridad y adquiere otro estatus. Correcto. Entonces, Humberto Valverde escribe los cuentos Bomba Camará, 1972, que es un libro de cuentos sobre muchachos que bailan, la Sonora sobre todo, pero también a Richie Ray en el barrio obrero y juegan fútbol. Y luego en el 77 Andrés Caicedo publica Cayó a la música y que es de alguna manera un homenaje a Richie Ray Bobe Cruz, porque buena parte o uno de los capítulos se lo dedican al concierto del 69, donde uno de los muchachos que entra al concierto está tan pepo y tan loco y tan trabado que él no sabe si entró o no entró. Él nunca supo, porque antes se metió tres rojas, 13 conales, se fumó no sé cuántos baretos, se tomó no sé cuántos tragos de aguardiente y haciendo la fila él se le fue el... Entonces a él le cuentan después que él se había entrado, pero no se acuerda de nada. Entonces él reconstruye por la memoria, por las esquilas de la memoria de los amigos que le dicen. Y él se lo cuenta a la narradora. Entonces es como si los amigos le cuentan a él le cuenta a la narradora y la narradora nos lo cuenta a nosotros. Pero reconstruye buena parte del concierto del 69. Y claro, ya en esa novela, pues, Richie Ray y Bobe Cruz siguen, digamos, creciendo en el imaginario colectivo de los caleños en relación con la salsa. Hablando de estos mitos, precisamente, o desmitificándolos, Sí. otro sería también la realidad y lo que también puede ser mentira, y sobre todo la importancia y trascendencia de este personaje en la salsa y su desarrollo en Cali. Hablamos de ese gran promotor, Larry Landa. ¿Cómo analiza usted la influencia de él realmente en todo lo que tiene que ver con la cultura salsera y desarrollo aquí en Cali? Yo lo conocí de vista, pero yo no fui amigo de él, lo vi en los conciertos, que yo iba y él estaba por ahí, y, bueno, y era amigo de personas que yo conocía. Pero él era un joven salsero, pintoso, que tenía su estilo de vida y que quería tener billete. Y entonces era un caleño con mucho sentido de pertenencia y con mucho gusto por la salsa y por la rumba, ¿no? Entonces él empieza a ganar y decide invertir. Monta para diciembre del 76 la caseta Toro Sentado y trae a Joe Quijano con Chivirico Dávila. Yo fui a ese concierto, claro, ahí vi a Chivirico Dávila. Y de ahí para allá trae a Héctor Lavoe, trae a los hermanos Lebrón en el 79, a Rubén Blades y a Willy Colón en el 78, con la orquesta original de Nueva York. Trae a Eddie Palmieri con Ismael Quintana, Francisco Aguabella, en la bueno, todas las estrellas. Trae a Charlie y a Eddie Palmieri en el 81, trae a la Sonora, trae a Celia Cruz, trae a Pierre el Conde, a Bobby Rodríguez, Fajardo. Entonces, son más o menos 76, 82, son 8 años donde tiran la casa por la ventana. Wow. Y aquí, pues empezamos a ver todas esas orquestas en vivo y en directo, y esto pues le pega un impulso a la ciudad. Y ya de ahí para adelante, bueno, en el 80 trae la Fania. No. O sea, como si fuera poco, corona pues con la Fania, agosto del 80, yo estuve en el concierto de la Fania, sí. Y al mismo tiempo le da chico a la orquesta escaleña, otra dimensión de Santiago Mejía, por ejemplo, que eran los teloneros, y ahí para allá sigue trayendo, trae el conjunto clásico. El conjunto clásico lo trae también con Fania, y después crea los carnavales de Juanchito, y sigue promoviendo y monta la caseta de Juanchito. Yo fui a la caseta de Juanchito, allá había Celia Cruz, vi a Pierre el Conde, vi a Ray Reyes, vi a la Sonora, a Celia. Entonces, él sí promocionó mucho la salsa con sus dineros y después vinieron otros, también con los mismos dineros u otros, y fueron trayendo más y más y más orquestas toda la década del 80 y los 90. Fabuloso. Realmente en lo personal, maestro, tengo que decirle que aprendí más de usted en esta hora conversando que seguramente viéndome muchos documentales, escuchando podcasts y hasta libros. Así que yo creo que el mejor agradecimiento que le podemos hacer es de parte de los presentes, sinceramente,
Gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias, ¿no? Gracias a ustedes por No, maestro, un placer. Claro, felicitaciones tenemos por acá el trabajo. también presente a Isidoro Corquide, a quien también entrevistamos ayer para esta serie. Estamos realizando para Toque Musical y Latina Stereo. E Isidoro tiene una pregunta para el maestro Alejandro Llor. Alejandro, aquí en Cali se dio yo digo que fue una lucha de clases. ¿Por qué? Porque esta es la música que le gustaba a la gente del pueblo, la música que se escuchaba en la zona de tolerancia, y la clase alta de nuestra ciudad, pues como se dice, la gente de disparada, ellos escuchaban era la música de la costa atlántica de nuestro país. Sí. ¿Cómo fue esa lucha que se dio en el medio para que la salsa entrara? Digamos que sí hay una diferencia en los gustos. Aparte de las diferencias socioeconómicas, que son como las más visibles, están las diferencias estéticas, es decir, las diferencias de gustos, en este caso musicales. Las élites caleñas siempre miraron con malos ojos porque decían que eso era música de negros. Y Cali pues, ha sido una ciudad racista, por más que no lo parezca, ha habido mucho racismo. Entonces todo lo que le oliera negro, pues fuera. Había que mirarlo por encima del hombro y no se aceptaba. A pesar de ese estigma y ese rechazo, el pueblo seguía su camino y seguía afianzándose en ese gusto y empezó a comprar los discos. O sea, no solamente lo oía y lo bailaba, sino que empezó a comprarlos. ¿Quiénes lo compraban? Los trabajadores que lograron ingresar al mercado laboral a través de empresas multinacionales o empresas locales, donde el trabajador, el obrero, tenía un cierto poder adquisitivo que le permitía hacer un ahorro y el fin de semana o el fin de mes irse con la novia a un bailadero y si le gustaba un disco empezar a comprar su disquito, ¿cierto? Y al cabo de 10 años volteó a mirar y tenía un baúl con unos cuantos ejemplares. Y siguió ese sector popular, trabajadores, empleados públicos, empleados de empresas privadas, sectores marginales, sectores vinculados a los prostíbulos, empezaron a comprar y a fortalecer esa cultura, ¿sí? A través del consumo de esta música, independientemente y a pesar de que la élite lo rechazara y dijera eso es música de negros, eso es música de prostitutas, esa música de marihuaneros, ¿sí? La gente seguía disfrutándola y no le prestaba mucha atención a eso. Alejandro, pero digamos, ¿hay algún momento en el que la clase social alta empezó a aceptar esta música? Hay varios momentos. Hay un momento, digamos, en los 70 que un sector de la élite tímidamente empieza a aceptarla, ¿sí? Como el director de la feria del 69, que es un señor de apellido Lozano, dicen que era el novio de Óscar López, back central de la selección Colombia, el Deportivo Cali. ¿No te acuerdas? ¿Vos llegaste a oír la historia? Sí, claro. Bueno, Sí. y que Óscar López era un caballero, un crack, hermano, de esa manera, para mí es lo mejor que ha habido. Sí. Bueno, ese señor y sectores allegados a él, de clase media, caleña, un poquito ilustrada, que les gusta, les atrae ese ritmo, esa sonoridad, ¿sí? Y les parece como chévere. Y seguramente van a Juanchito y ven por allá una buena pelada bailando y eso está interesante, pero no es esa adhesión y ese gusto popular que viene y que se siente en la sangre, sino que va entrando tímidamente. Ahí hay un momento, creo yo. Pero para mí la entrada definitiva es con el siglo XXI. Cuando la élite caleña, a través de Delirio, se organiza y dice, aquí hay un nicho, aquí hay una oportunidad de negocio. Y construye un modelo de negocio. Y esa élite tiene capacidad de convocatoria, respaldo, bancos, medios de comunicación, empresa privada. Y además dicen, estos negritos hay que apoyarlos porque estos negritos, mira cómo bailan de sabroso. Pucha, hay que darles una manito para que no se vuelvan pandilleros allá en el distrito y dejen de venir a robarnos acá. Sí, entonces vamos a apoyarlos, vamos a darles oportunidad de trabajo para que... Y crean su empresa. Y entonces la élite caleña empieza a interesarse por la salsa. Y yo voy a Delirio porque además me contratan para que les asesore. Y entonces yo voy al concierto, al show central,
y veo unos burgueses allá intentando bailar salsa, pero no pueden, ¿sí? Eso, no pueden, ellos quieren arrebatarse y todo, pero se les sale, Como que el cuerpo no les da. el cuerpo no les da. Eso es como el que no aprendió a jugar fútbol niño y quiere aprender a jugar fútbol ya de viejo. Es tronco, ¿sí? No tiene la habilidad, no ha desarrollado unas cualidades motrices. Entonces, pero les gusta. Y van, y se meten, y apoyan, y aplauden al bailarín. Entonces, ahí ya es cuando esta élite caleña acepta y se mete, pero por la vía del negocio, por la vía del mercado. Alejandro, yo recuerdo, yo no me acuerdo los años, pero sí sé que, por ejemplo, en el Club Colombia, que era el club, pues, Sí, sí. bandera de la clase alta, ellos trajeron y presentaron en las instalaciones del Club Colombia a Miguelito Valdés y a la Sonora Matancera. Sí, sí, claro. Yo pienso que hechos como eso Sí, contribuyeron. sí, claro, sí, sin duda, hay hitos. ¿Sí? Hay hitos y hay personas que seguramente asistían. Tu tío, por ejemplo, ¿no? Primo, sí. ¿Era tío o primo? Primo. Primo, el gordo. El gordo Bueno. Gorfidi, sí. Pero eran aislados. Sí. ¿Sí? Eran aislados, eran algunos que les gustaba. Y en el Club Colombia, claro, allá presentaron muchos. Y quizás algunas personas de la élite les gustaba y se aproximaban, pero pesaba más ese sello de clase y el racismo que lo otro. Entonces eran casos aislados que fueron contribuyendo poco a poco. Sí, ayudaron. Sí, ayudaron. Pero ya el hecho ya más definitivo es en el siglo XXI, creo yo. Y hay algo que aparece en tu libro que a mí me pareció, pero que es muy cautivador, y es la comparación que haces entre el Valle del Cauca y Cuba. Sí. Mira que esa comparación, ¿sabes dónde descubrí esa comparación? Está en María de Jorge Isaacs. Ah, sí. Pero yo había descubierto esa relación antes de leer a María otra vez. O sea, yo la había descubierto cuando fui a Cuba en el 86. Y yo encontré mucho parecido en la gente, en el genotipo, en ciertos paisajes de la caña. Y después, releyendo María, me encuentro que Isaacs dice que se parecen, que hay un parecido en el paisaje, sin entrar en detalles, pero está. La lucha por la tierra también. Sí, ¿no? también. Pero eso yo lo desarrollo más en un artículo que publiqué en Santiago de Cuba en el 2018, que hablo de Santiago de Cali y Santiago de Cuba. Y ahí desarrollo una explicación más, Más sí, más elaborada. Alejandro, gracias. Con gusto, Isidoro. Gracias a ustedes.